Amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Consejería de Negocios con el Dr. Z. El día de hoy vamos a iniciar una serie de comentarios acerca de la política en México, específicamente hablando de los candidatos por la Cuarta Transformación, aunque nos enfocaremos en solamente uno de ellos en cada una de las ocasiones que nos reunamos para hablar del tema. Y el día de hoy es tiempo de definiciones. Nos toca hablar de Gerardo Fernández Noroña. Y digo definiciones porque es muy importante que sepamos o que definamos a quién vamos a apoyar, sabiendo que cuando termine la primer jornada donde se definirá el candidato que seguirá hasta el 2024, debemos de apoyar a quien quede dentro de la cuarta transformación. Sin embargo, dentro de los miembros que están en estos momentos, como candidatos, todos tenemos algún preferido y ese preferido es el que debemos de apoyar porque supuestamente sabemos por qué debemos de apoyarlo. Yo definitivamente estoy por Hernando Fernández Noroña, es mi candidato, me defino dentro de ese círculo y voy a luchar y hacer todo lo que sea posible para comunicarle al resto del pueblo, al resto de la gente, la necesidad de apoyar a Gerardo Fernández Noroña. Noroña es uno de los candidatos que tiene más fuerza dentro del pueblo. Y como él dice, Noroña es pueblo, podríamos identificarnos todos y cada uno de nosotros con el hecho de que sí, Noroña es pueblo, está más cercano al pueblo y la gente lo conoce y lo aprecia más porque ha defendido los derechos de los pobres. Sabemos que aquí en los Estados Unidos las televisoras traicioneras de México van a intentar manipular a todos los ciudadanos dentro de este país para que apoyen a un candidato de la derecha. Pero como este es un canal específicamente de negocios, aunque tocamos otros temas, es importante saber y reconocer que en la política una de las cosas más básicas y más importantes es cómo es que el candidato está dispuesto a defender no las grandes empresas que ya no necesitan quien los ayude, sino los pequeños negocios. Entonces, si tú eres un pequeño negociante y si tú tienes la intención de emprender un negocio en cualquier nivel, yo te motivo a que investigues con mucho cuidado quién son los candidatos, quiénes son todos y cada uno de ellos, quién es Adán Augusto, quién es Marcelo Ebrard, quién es Gerardo Fernández Noroña y quién es Claudia. Hay otros, pero en realidad esos para mí no cuentan. Está un individuo de nombre Monreal que considero que de hecho es un traidor a la patria, ya declarado, aunque sigue funcionando dentro de las filas de la Cuarta Transformación. Ahora, ¿por qué es tan importante enfocarnos en Hernando Fernández Noroña en este momento? Te voy a dar tres razones básicas y después de allí podemos seguir hablando acerca de los otros beneficios que él traería al país. Primero, está dispuesto a defender los derechos del país. No va a agachar la cabeza y a simplemente seguir las órdenes que le mandan desde el extranjero o que le dan algunos encargados de gobiernos de otros países. Ese es el punto número uno. Está dispuesto a defender la patria, lo ha demostrado y lo ha hecho varias veces desde el Senado, donde ha hablado directamente de las atrocidades que han cometido los gobiernos anteriores. Esa es la primera razón. La segunda es porque su interés principal, similar al del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, es proteger y cuidar a los pobres. Noroña habla mucho de que los niños puedan comer 3 veces al día, de que puedan ir a la escuela y tener educación. Todas estas cosas son muy básicas y importantes porque de ahí nacen los negociantes. La razón que la derecha mexicana no le interesa que se eduque
el pueblo en general, es porque les harían la competencia dentro de los negocios grandes que forman y que establecen para atropellar y simplemente para robar al pueblo. Gerardo Fernández Noroña está dispuesto a luchar por esos ideales porque no ha demostrado en ningún momento que le tenga ningún interés a los bienes o riquezas materiales. La tercera que vamos a cubrir el día de hoy, por lo cual creo yo que es muy importante apoyar a Fernando Fernández Noroña, es porque él está proponiendo una reforma constitucional donde se reescriba la Constitución mexicana y que deje fuera a todos los temas o asuntos de corrupción que están registrados dentro de la Constitución mexicana. Ahora, no les estoy pidiendo que vayan a ponerse a leer la Constitución mexicana, claro que sería muy bueno si lo hiciesen, pero ese no es el punto. El punto es que cuando un político habla de grandes cambios, habla de cosas importantes que se necesitan hacer para el país, que se necesitan hacer para el pueblo y que van a llevar el pueblo a una mejor posición de vida, de salud, de educación, de beneficios para que puedan vivir una vida mejor, ese es el candidato que hay que apoyar. Y por el otro lado tenemos que la candidatura de Gerardo Fernández Noroña se está llevando a cabo por el pueblo y con el pueblo. Que no quede ninguna duda que de aquí de los Estados Unidos habemos miles y miles y miles que apoyamos el movimiento del licenciado Gerardo Fernández Noroña. Sabemos nosotros, los que lo apoyamos, que al final de cuentas vamos a apoyar a quien sea que quede de los candidatos como finalista. Eso lo sabemos, porque no podemos dejar que vuelvan a regresar los gobiernos corruptos del pasado. Sin embargo, es importante que nos expresemos a tiempo, que nos expresemos y que hagamos todo lo que esté dentro de nuestro poder para lograr un cambio que tenga sentido y un cambio que le dé continuación a los trabajos que han iniciado el licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Hay muchísimo trabajo que hacer. El peor de los males en el país de México es la justicia. Sabemos que la Suprema Corte de Justicia, al mando de esta señora Piña, es todo un desastre desde que inició su presidencia en la Suprema Corte de Justicia en el mes de enero, si tengo bien mis fechas. Ha liberado a cientos de criminales que bajo ninguna circunstancia deberían de estar en las calles o viviendo una vida tranquila porque se han dedicado a robar al pueblo. Y nosotros no podemos tolerar eso, no podemos dejarnos convencer por las razones que nos van a presentar en las televisiones en los Estados Unidos, específicamente de ese pequeño idiota Jorge Ramos, que está en contra de la transformación social de México, que ha vivido en los Estados Unidos y que se ha mantenido de nosotros, porque nosotros somos los que hemos visto sus programas, todo lo que tiene que ofrecer esa televisora que es todo exactamente considerado basura por aquellos de nosotros que limitadamente estamos preparados y que sabemos distinguir entre lo que está proporcionando un beneficio al pueblo y lo que no. Jorge Ramos y su pandilla de delincuentes van a intentar convencernos de que optemos por alguien en la derecha, y esa opción en la derecha no va a llevar más que al desastre anterior en el que estaba el país, que era simplemente saquear y robar el país y entregárselo a los extranjeros de todos los países del mundo sin darse cuenta de que le están haciendo daño a México. Pero claro, eso no les importa, porque lo único que les importa es hacerse ricos ellos. El beneficio inmediato monetario que pueden obtener de esa situación es lo único que les interesa.
A todos los que fueron presidentes en el pasado, nos vendieron el programa de ese señor Fox, y ese señor Fox lo que hizo fue simplemente manipular y intentar convencernos de que era el cambio, que era una buena opción para el país. Sí, era una buena opción para él y para toda su ristra de secuaces criminales que están operando todavía hoy en día en estas grandes empresas y que no ven por el beneficio que puede traer el llevar a cabo iniciativas más positivas para la gente. Un ejemplo de esas iniciativas que ya inició el presidente actual es la reactivación de Mexicana de Aviación, que había sido destruida, vendida y abandonada. Miles de trabajadores que no podían hacer ya nada, obviamente no tenían ningún recurso porque la compañía se fue a la quiebra. Bueno, eso no es el punto. El punto es que Gerardo Fernández Noroña definitivamente tendría el conocimiento y la fuerza de voluntad para enfrentarse a todos esos criminales que intentan robar y desaparecer todos los bienes de la nación. Fácilmente le entregaban miles de hectáreas de terreno a mineras canadienses. Fácilmente le entregaban miles de hectáreas de lugares preciosos, lindísimos en México a las constructoras de los Estados Unidos para que extrajeran materiales de México y se los trajeran para hacer las carreteras en los Estados Unidos. Entonces, no se crean, no se dejen fiar de ningún comentarista, de ningún asociado con esas televisiones o cadenas televisivas que su único interés es vendernos un programa que tiene la ultraderecha, donde simplemente quieren seguir con todos sus beneficios. Me refiero constantemente a este señor Jorge Ramos, porque Jorge Ramos es uno de los mayores hipócritas que tenemos en el país. Va a México a la conferencia de prensa que hace el presidente, se queja ahí, y luego viene a los Estados Unidos y se esconde acá y se refugia como todo un cobarde que es una especie de camaleón, brincando de un lado al otro y no definiéndose por ninguna parte. Claro, está protegiendo sus derechos porque pues como él ahora ya se considera rico, no puede dejar que eso se le afecte porque gobiernos de izquierda como el de Andrés Manuel López Obrador o el de Gerardo Fernández Noroña, si él llegara a quedar como presidente, pues ellos no van a permitir que estas lacras sigan intimidando, abusando al pueblo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon que Jorge Ramos, perdón, defendiera a los mexicanos en los Estados Unidos? Parece que el cuate está trabajando en contra de nosotros. ¿Lo han escuchado que diga algo de lo que pasó en Florida con Ron DeSantis? No, ¿verdad? No lo han escuchado porque a él no le interesamos el pueblo como gente y debemos nosotros de estar bien conscientes de eso y no apoyar a esta gente. Entonces, defínanse. Es hora de definiciones. Yo les animo a que se definan por su candidato. Y como decimos en México, escojan su gallo y no lo abandonen. Ahora que cuando ya se decida quién es el que va a quedar al final de la jornada, pues todos a apoyar al que quede. Porque no podemos permitir que vuelvan a llegar estos gobiernos de la derecha y que vuelvan a abusar del pueblo de la manera en que lo han hecho por los últimos 100 años. Por eso es que yo los invito a que se definan, que escojan su candidato y que lo apoyen. Yo voy a estar apoyando a Gerardo Fernández Noroña y me van a escuchar frecuentemente hablar de él entre las conversaciones que hacemos de negocios, porque yo pienso que Gerardo Fernández Noroña sería el mejor presidente para proteger a los pequeños negociantes. Y mi pasión está con los pequeños negociantes. A mí no tanto me interesan las empresas gigantescas que ya no necesitan ayuda, pero sí me interesan los pequeños negocios,
especialmente de los hispanos en los Estados Unidos. Y si yo puedo hacer algo para ayudar a que crezcan más y a que tengan una salida diferente a la que están experimentando o experimentaron con gobiernos del pasado como el PAN, el PRD y el PRI, yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte para asegurarme de que ese cambio se lleva a cabo. Entonces, sin más, por el momento, les invito a que escojan a su candidato, que lo sigan, que investiguen quién es, qué hace, qué ha hecho y que lo apoyen. También, obviamente, recalco que cuando ya quede uno, el que sea que quede, si queda Claudia o Ebrard o Adán Augusto, vamos a apoyar al que quede, porque no podemos permitir que regrese nadie. De mi parte, yo quiero que quede Gerardo Fernández Noroña. Voy a hacer todo lo que pueda para que Gerardo Fernández Noroña sea lo que él dice que es. Él es pueblo. Y como pueblo se va a dedicar en el gobierno a asegurarse que nuestros derechos son defendidos y que los derechos de nuestros hijos y de nuestros nietos también son defendidos. Queremos tener un país en el que podemos regresar cuando queramos sin temor a la violencia, y eso lo logra Gerardo Fernández Noroña porque le dijo a García Luna en su cara en el Senado que era un asesino. No, ese es solamente un ejemplo de lo que hace y de lo que yo considero que es un hecho de valentía, en el que fácilmente en esos gobiernos ya fácilmente lo hubieran desaparecido. Pero sin embargo, allí está luchando y está luchando por nosotros, está luchando por ti, está luchando por mí, está luchando por tus hijos, está luchando por mis hijos y está luchando por tus nietos y mis nietos. Entonces, con todo, con Gerardo Fernández Noroña, les invito a que si se sienten atraídos por su mensaje, que lo sigan y que hagan algo para apoyarlo y para hacer que todo el mundo se dé cuenta. Y si apoyan a cualquiera de los otros que son de la 4T, excelente. Solamente cuando ya quede uno, vamos a apoyar al que quede. No lo vamos a dejar solo. De momento es todo, entonces me despido de ustedes. Nuevamente a su canal aquí, Consejería de Negocios con el Dr. Z. Ya saben, me pueden encontrar en las redes sociales y obviamente denle like al canal, al video si les gustó. Vamos a seguir presentando videos de este tipo. Como dije, voy a hablar un poco de todos los candidatos, pero el enfoque desde mi punto de vista es Gerardo Fernández Noroña y eso es lo que voy a seguir haciendo. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos y cuídense mucho.